Mira. A ver. 1, 2, 3. Bueno, vamos a encarar la perspectiva con un tercero o cuarto punto de fuga, además de las perspectivas tradicionales, que las que veníamos haciendo de figuras ortogonales que tienen solamente dos puntos de fuga, o por lo menos hallamos dos puntos de fuga solamente. Ahora, porque incorporamos una nueva disposición, una nueva configuración del volumen sobre uno de los terrenos, sobre la base, mejor dicho, entonces ahí es donde aparecen otros puntos de fuga, que pueden ser las que corresponden al volumen mismo, que por su ubicación pueden tener dos puntos de fuga adicionales a la base. Y en este caso tenemos una planta de proporciones cuadrangulares, 2A por 2A, ubicados en una esquina, con dos linderos a los costados. Eso significa de que este es el dato de la posición del terreno o plano de base para la perspectiva. Vamos a considerar de que nuestra primera opción es tomar un punto de fuga desde el vértice de la base o terreno, y en ese caso vemos de que para hallar el terreno vamos a hacerlo de esa manera que ya conocemos, que es a dos puntos de fuga. ¿Por qué? Porque es una figura ortogonal y en este caso en particular la base es un cuadrado. Entonces vamos a establecer los elementos de la perspectiva. Línea de tierra. La línea de horizonte está en función a la altura del observador. El dato nos dice que el observador está sobre la línea de tierra y tiene una altura de valor A. ¿Dónde ubicamos la arista principal? Y eso va a depender de lo que nosotros queramos mostrar respecto a la composición. En este caso, vamos a ponerlo en una posición donde vamos a darle prioridad o preferencia a uno de los lados, digamos que el lado A, respecto al lado B. ¿Por qué? Porque es una decisión que toma el dibujante, el observador, eligiendo esa posición, a los efectos de que, reitero, le demos más preferencia a uno de los lados por alguna razón que nosotros encontramos justificada, quizás porque sea la fachada principal o porque es el mejor ángulo de la perspectiva. Entonces, continuando la construcción de la perspectiva partiendo de la línea de tierra, la arista principal, una línea vertical, donde ubicamos la línea horizonte conforme a la proporción que nos establece el ojo del observador, que es el valor A. Esta es la línea de horizonte y este es el valor A. ¿Dónde ubicamos los siguientes elementos? Y ubicamos los puntos de fuga. Decimos de que le vamos a dar prioridad a la cara A, al lado A. Por lo tanto, significa que la posición del punto de fuga respecto a ese lado va a estar mucho más alejado. El punto de fuga 1 va a estar mucho más alejado de la arista principal y el punto de fuga 2, que le corresponde al lado D, va a estar más próximo. Entonces no vamos a tener una perspectiva de proporciones simétricas. Vamos a tener una perspectiva donde vamos a ver más una cara, como que vemos más en verdadera magnitud una de sus proporciones, y el otro vamos a verlo de manera más fugaz. Vamos a proceder a la construcción de la base. Jugamos los dos puntos y ahí procedemos a determinar la proporción de un lado y del otro lado. Vamos a empezar con la proporción que en teoría sería relativamente más fácil. Si esto es valor A, nosotros decimos que sobre esta línea fugada le vamos a dar un valor A relativo, siempre menor a esta proporción que está en verdadera magnitud.
Y podemos decir de que si esto es valor A en verdadera magnitud, esto es valor A fugada a esa distancia del punto de fuga. Y una vez que tengamos esta relación de proporción, podemos repetir esa proporción cuantas veces querramos. ¿De qué manera podemos repetirlo? Haciendo una diagonal de esa figura que acabamos de hallar y llevando paralela y cortando la línea de horizonte, y ahí reproducimos esa proporción, que no es un método de proporción, sino que es un método de repetir secuencialmente una proporción hallada a sentimiento las veces que querramos de manera perspectiva. Esto sería en este caso nuestro valor de 2A. Para poder hacer el otro lado tendríamos que repetir la misma operación, pero con otras proporciones. ¿Por qué? Porque este punto de fuga está más próximo a la arista principal. Entonces, si esto es valor A, esto para mí es valor A. Considero, y ahí observo de que esta figura que se forma se parezca a la figura de un cuadrado. Ustedes saben que un cuadrado perspectivado le corresponde a un rectángulo parado. Por lo tanto, a mi criterio, esta proporción se corresponde con esta proporción en verdadera magnitud. Por eso establezco esta relación. Hallo nuevamente la diagonal para poder reproducir esa proporción. Llevo paralelo a esto y ahí tengo el otro valor sobre el otro lado, sobre el lado de perspectiva. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar la forma del terreno. Entonces, para eso fugo a donde corresponde. Este es el lado que fuga al punto de fuga 1. Su lado paralelo sería este, que va al punto de fuga 1. Y luego el lado que le corresponde al lado A, B, al lado B, corresponde fugar en el siguiente punto de fuga, porque son líneas paralelas entre sí, y ahí podemos determinar la base perspectivada de un terreno con proporciones de 2A por 2A, la que corresponde a la de un cuadrado. Este es el primer paso fundamental para establecer todo lo que podamos asentar, incorporarle a esta base, que en este caso sería el volumen de la figura que está en planta. ¿Cuál es el siguiente desafío? El siguiente desafío es hacer la perspectiva de un volumen o de una figura que está sobre esta base, que no se corresponde a sus lados. ¿En qué sentido? Está en una trama girada, o sea que los lados de la figura del volumen que está inserta sobre esa base no tienen lados paralelos. Nos ayudamos de esta manera. Hallamos la misma configuración que figura en planta, en donde se puede observar dos diagonales. Esta y esta. Estas dos diagonales se corresponden a la base, la estructura de la base del terreno. Sobre esa estructura está fijada o configurada, mejor dicho, posicionada el volumen. Se van a dar cuenta de que este volumen no es paralelo a ninguno de los lados, pero sí son paralelos entre ellos mismos, aquellos lados que se corresponden al volumen. Si yo quiero dibujar esta base, la base del volumen sobre el terreno, sobre el plano base, tengo que hallar los puntos de fuga que corresponden a ese volumen, a este elemento. Y para eso voy a tener que prolongar una de las diagonales, que en este caso sería esta diagonal, que es paralela a uno de los lados, que en este caso vamos a llamarle el lado 1 y a este le vamos a llamar el lado 2. Si yo prolongo una de las diagonales que es paralela al lado 1,
voy a hallar el punto de fuga que corresponde al lado 1. Entonces, si yo prolongo esa diagonal, voy a tener el punto de fuga 3, que se corresponde a el punto de fuga del lado 1. Si yo quiero hallar el punto de fuga del lado 2, voy a prolongar la otra diagonal que es paralela al lado 2 hasta que me intersecte la línea de horizonte. Se pueden percatar que la posición en donde se encuentra la base referente a la posición del observador no nos permite con cierta proximidad encontrar el punto de fuga 4, que estaría en un extremo X, muy alejado de lo que sería el punto de fuga 3, un punto de fuga 2 y punto de fuga 1. Pero lo importante es saber de que por la proyección de las dos diagonales que le corresponden a la base, podemos hallar los otros puntos de fuga que sí, en ese caso, le corresponden a la figura que está posicionada, ubicada, implantada sobre la base. Ahora vamos a tratar de ubicar con cierta precisión la posición del volumen respecto a la base. Entonces nos valemos del punto de fuga 3 que acabamos de hallar. Procedemos de esta manera sin hacer un juicio sobre sus proporciones, simplemente sobre su ubicación, y vamos a tener de que este lado y este lado se corresponden al lado 1 y su lado paralelo, y el lado 2 le correspondería a esta otra fuga, y ahí tenemos ubicado la posición implantada de la base del volumen sobre la base general o del terreno. Ahí podemos determinar la posición girada de ese elemento respecto a su base. Ahí para. Veamos la segunda alternativa. La segunda alternativa consiste en que el punto de vista del observador varía respecto al primer caso. ¿Por qué? Porque el punto de vista del observador ahora se pone frontal al terreno, no al volumen. Vamos a construir la perspectiva para tal efecto. Línea de tierra, línea horizonte, punto de fuga central, que va a corresponder a la base o al terreno. La configuración de las proporciones, la relación de proporción de los lados del terreno para determinar su forma. Esto sería la forma del terreno, y dentro de la forma del terreno se puede establecer nuevamente a modo de configuración que nos ayude a la ubicación más precisa del volumen, las dos diagonales, y eso nos va a indicar de que esas dos diagonales que coinciden con la posición del volumen y que establecen sus lados, si prolongáramos las dos diagonales tendríamos el punto de fuga 1, y en la otra diagonal tendríamos el punto de fuga 2. Esos dos puntos nos van a ayudar a que nosotros a partir de ahí podamos levantar o configurar o determinar la base del volumen. De esta forma, y acá tenemos configurada, determinada la ubicación de la base del volumen sobre el terreno o sobre el plano de base.